Quítese la bata, señora Jackson. Estás despedido. Inmediatamente. El zumbido de la sala de urgencias se apagó. Los pacientes se quedaron congelados. Las enfermeras se dieron la vuelta. El guardia de seguridad Jerry dio un paso adelante. ¿Para qué? Coral miró hacia arriba. La insignia de enfermera jefe todavía colgaba de su pecho. La directora médica Ellen Cromwell se quedó mirando. Por violar el protocolo, salvaste a alguien que no tenía seguro. Coral, recordó al niño. Sangre en el pavimento, guantes inútiles, zapatillas llenas de agua. Ella agarró su muslo herido y llamó al equipo quirúrgico. Pero el jefe de turno murmuró, no es nuestro cliente. Entonces hizo lo que le habían enseñado a los 12 años, cuando vendó la rodilla rota de su hermano menor. No escuchar, salvar. Su palma se apretó reflexivamente, como si todavía estuviera sosteniendo el rollo de gasa. Este joven habría muerto, dijo en voz baja. ¿Haría lo mismo otra vez? Quítate la túnica, repitió Cromwell, y entrega tu pase a la salida. Se escuchó una oleada de susurros. ¿Racismo? ¿Cómo se atreven? Pero nadie se movió. El ascensor se abrió. Salió la carismática directora de Relaciones Públicas, Amber Walsh, con una carpeta de quejas. Ella asintió al guardia. «Muéstrame la salida», le dijo a Jerry. Coral se quitó la bata lentamente, como si exhalara su vida pasada. La tela blanca cayó al suelo como una piel mudada. Debajo llevaba una sencilla camiseta oscura, manchada con yodo. Entregó su placa y sacó un estetoscopio viejo de su bolsillo, el mismo que su padre le había regalado para su graduación. Su fría oreja de metal le quemó los dedos. El vestíbulo se congeló. Incluso las máquinas que controlan el ritmo cardíaco en el pasillo más alejado parecían más silenciosas. «Denle su paga», dijo Cromwell, girando sobre sus talones. Las luces del techo brillaban sobre los tacones lacados, y en su reflejo brillaba el rostro de Coral, cansado pero obstinado, con la sombra de una futura tormenta en los ojos. Ella no lloró. Ella simplemente respiraba, profunda y constantemente, como le enseñaron en los cursos de gestión de crisis. Luego caminó hacia la salida, sin permitir que ninguna mirada la etiquetara como una perdedora. El lobby se ha abierto como el mar ante alguien que no reconoce su autoridad. Pasó un carro con medicinas y el enfermero Michael susurró: «Lo siento», pero mantuvo la mirada apartada. Las puertas de cristal se cerraron detrás de ella con un ruido sordo. El estacionamiento olía a gasolina y a principios de verano. El sol caía a plomo entre los guardabarros de los coches aparcados, iluminando cada rasguño de su decrépito Ford. Ella se sentó dentro, colocando su bata en el asiento junto a ella, como un cuerpo. Fue solo cuando giró la llave de contacto y el motor tosió que Coral se dio cuenta de que en el bolsillo de su bata permanecía el maldito boleto de esa noche, la tarjeta roja de las decisiones rápidas. Ella miró por el espejo retrovisor. En el parabrisas había manchas pegajosas de rocío seco que brillaban como lágrimas muertas. «Bueno, mamá», susurró, «es hora de encontrar una nueva batalla». Condujo hasta su casa sin prestar atención a las noticias de la mañana en la radio y sin escuchar al locutor hablar de atascos de tráfico y política. Solo había un pensamiento resonando en su cabeza. En algún lugar ahora yace el chico que sacó del inframundo y ella es una traidora al protocolo desempleada. Lo que ella no sabía era que en ese mismo momento, en la sala de conferencias del rascacielos de la calle 38, la puerta se abrió de golpe y un gigante canoso llamado Gordon Sterling, dueño del imperio Sterling Global, gritó: «Encuentren a la mujer que salvó a mi hijo. Ahora mismo. No mueras en mis brazos, muchacho». El grito de Coral atravesó el viento húmedo mientras salía corriendo de urgencias hacia el callejón detrás del hospital. La luna se escondía tras nubes deshilachadas y solo la linterna sobre el cubo de basura proyectaba un cono de luz verde amarillento sobre el asfalto, deslavado por la lluvia. Allí yacía un adolescente con una chaqueta cara, empapado en sangre, como un envoltorio lujoso cortado a cuchillo. La historia está cobrando impulso. Comparte desde dónde nos ves y suscríbete. El guardia dudó en la puerta.
Señorita Jackson, este es el riesgo más alto. Sin seguro, sin documentos. Traed una camilla. Ladró cayendo de rodillas. Sangre caliente empapó su uniforme. El pulso es un hilo en el cuello. Apenas perceptible, la cara llena de granos del niño se contrajo de dolor. Un segundo después, revisa sus pupilas. Un segundo más y aprieta con la mano una arteria rota. Le duelen los dedos. Un chorro de agua roja se desliza hacia la alcantarilla, mezclándose con la lluvia y convirtiendo el callejón en una sombra líquida. Mi nombre es Ryan, susurra. Tranquilo. Respirar. ¿Vivirás, Ryan?, susurra ella poniéndole la rodilla bajo la cabeza. Esperar. La puerta se abrió de nuevo. El segundo guardia, Tom, trajo una camilla. Lily, la interna, revoloteaba con él, pálida. Las reglas prohíben... Las reglas mueren si él muere, espetó Coral. A la de 3. 1, 2, 3. Levantaron a Ryan y lo pusieron en una camilla. La mandíbula del niño tembló. Coral corrió a mi lado, manteniendo la compresión. En el interior hay un pasillo de luz pura. Paredes blancas con carteles que dicen «Dale las gracias a tu enfermera», paradoja. El cirujano Dr. Neil Patrick salió del quirófano más cercano, con los ojos somnolientos. «¿Quién es?» «Paciente», dijo Coral. La garganta está atravesada por un fragmento de vidrio. Necesitamos hacer hora 2 a la vez. No hay ninguna firma de los padres, dice arrastrando las palabras. Entonces fírmalo con mi sangre, susurró. El mundo se redujo a 3 figuras, ella, Ryan y la muerte, corriendo descalzo tras ellos. En el quirófano 2, el técnico encendió las lámparas. A la izquierda, el monitor emitió un tono agudo. La presión estaba bajando. Coral agarró el laringoscopio e insertó el tubo mientras el doctor Patrick todavía dudaba. La sangre brotó como vino resentido, pero la tubería se mantuvo en pie. El corazón del adolescente se estremeció como un pez tratando de respirar. Afuera, la administradora Amber Walsh ya estaba llamando a alguien. Sí, ella rompió las reglas otra vez. Coral no escuchó. El espacio dentro del quirófano se convirtió en una iglesia. El destello de un cirujano, un bisturí sellado en su mano, colgajos de carne, el susurro de una enfermera, «cierre». Ella colocó las pinzas sin sentirse cansada, mientras la vía intravenosa llenaba las venas de Ryan con la mezcla que le daba vida. Abrió los ojos, una sonrisa débil. «Volverás, cariño», susurró y le apretó la palma de la mano. Una hora después, el niño estaba estable. El doctor Patrick finalmente exhaló. «Salvaste a los ricos o a los pobres, no importa, pero habrá un infierno legal. Un infierno viviente es mejor que un cielo muerto», respondió Coral quitándose los guantes. La sangre se derramó en el basurero como la promesa de una tormenta que estaba por venir. Afuera, la tormenta había comenzado. Amber Walsh la estaba esperando en el pasillo, con las manos en las caderas y el rostro ya planeando el precio de su despido. Coral se pasó la mano por la cara, limpiando las salpicaduras secas. Mis manos temblaban, ya sea por la adrenalina o por la premonición de un boleto a ninguna parte. «Nos volveremos a ver, Ryan», susurró a la habitación vacía antes de alejarse para encontrarse con su destino. La casa de Coral estaba en el límite del antiguo barrio obrero de Detroit Gardens, donde casas abandonadas se alternaban con maleza que llegaba hasta la cintura. Aparcó el Ford sobre ladrillos, los ladrones le habían quitado las ruedas el invierno pasado y entró en el estrecho pasillo. Trofeos de una enfermera, ganchos para llaves, un diploma amarillento, una foto de su hijo que murió en servicio durante la pandemia. El silencio susurraba con una película de soledad. Ella se duchó. El agua lavó la sangre de otra persona, pero no la vergüenza. El sueño llegó pesado, como una bolsa en mi cabeza. Se despertó con una llamada telefónica a las 4:30 de la mañana. Número desconocido. Coral Jackson. El barítono sonaba formal, pero detrás de la formalidad vibraba ansiedad. En la línea. Mi nombre es Victor Hale, asesor legal de Sterling Global. Por favor, perdone la hora temprana. ¿Qué te debo? Represento los intereses del señor Gordon Sterling. Pide una reunión personal hoy a las 8 en punto. Te enviaré la dirección en texto. Disculpe, ¿estás seguro de que todavía está dormido? La ironía precedió a la razón.
Seguro, no dormirá hasta que se resuelva la salud de Ryan Sterling. Una pausa tranquila. Fuiste tú quien lo salvó. El péndulo oscilaba en el pecho de Coral. ¿El tipo del callejón? Él exactamente. Recuperó la conciencia y solo dijo un nombre, el tuyo. ¿Cuál es la condición? Estable, pero pesado. Pero ese no es el punto. El señor Sterling desea expresar su gratitud y analizar la situación de su puesto. Situación. La palabra, como una babosa, dejó un rastro húmedo en los rincones ocultos del cerebro. Coral miró el reloj de la cocina. La manecilla hacía clic silenciosamente, separando su pobreza de la riqueza de otra persona. «Iré», dijo ella. «Solo que no tengo ruedas. Habrá transporte. Enviaremos un coche». La llamada se cortó. De repente la habitación parecía demasiado pequeña para lo desconocido que se aproximaba. Se sentó a la mesa, limpió la superficie con la manga de la bata que usaba en casa en lugar de delantal y sacó un cuaderno. Por costumbre, anotó todo lo que pudiera convertirse en evidencia. Sterling Global, ¿por qué me necesitan? ¿Qué ocultan? Los vecinos hacían ruido a través de las delgadas paredes. En algún lugar un bebé estaba llorando. La ciudad estaba despertando. Las sirenas sonaban fuera de la ventana mientras las ambulancias de la mañana se abrían paso entre los atascos de tráfico. Desde la ventana vecina llegaba el olor a tocino frito, aunque ella prefería copos de avena con agua. Eligió una blusa limpia, remendó un botón con hilo y delineó sus ojos con delineador marrón, no por belleza, sino para evitar verse cansada hasta el punto de la fragilidad. Por unos segundos detuve mi mirada en la foto de mi hijo, tomada con el uniforme de paramédico junior, una sonrisa y unos ojos brillantes que ya no estaban allí. Ella apretó los dientes. Este es su ancla, la memoria y el deber. Exactamente a las 7:45, un Lincoln negro entró en el patio. La puerta fue abierta por un conductor con traje gris que se presentó como Paul. El coche olía a cuero y a una calma inusual. Coral se hundió en su asiento, sintiendo que la realidad se abría como la puerta de una clínica de élite para la que no tenía autorización. Media hora de carretera y los rascacielos del centro financiero se alzaban como volcanes de acero. Lincoln entró al estacionamiento subterráneo de la torre Sterling Global. Coral contaba con los dedos. En una hora había pasado de un mundo con vidrios rotos a un lugar de poder, donde el vidrio valía más que sus ingresos anuales. «Te está esperando en la sala de conferencias de la calle 41», dijo Paul. Lo condujo al ascensor y desapareció. Las paredes del ascensor reflejaban su silueta con decenas de figuras clonadas. Cada uno preguntó en silencio: ¿estáis preparados para vivir en un mundo donde los helicópteros vuelan hacia aquellos que acaban de ser arrojados al barro? Las puertas de la sala de conferencias se abrieron, revelando a Coral en una habitación donde el vidrio, el mármol y la madera pulida competían para ver quién brillaba más. Gordon Sterling estaba de pie ante la larga mesa, un hombre de unos 70 y tantos años, con un pecho como una caja fuerte y brazos como vigas forjadas. Detrás de mí hay un panorama de la ciudad recortado por los rayos del sol naciente. «Señora Jackson», su voz era baja pero fuerte, como la bocina de un transatlántico. «Te estoy más agradecido de lo que puedo expresar». Extendió su mano. Su palma desapareció dentro de la de él como si fuera un guante. De pie cerca estaba el joven abogado, Victor Hale, el mismo del turno nocturno, con una carpeta portapapeles. «¿Cómo está Ryan?». Coral decidió empezar por lo principal. «En rehabilitación. Los médicos dicen que le salvaste la pierna y la vida, pero hay un problema». Caminó alrededor de la mesa y puso las fotografías frente a ella. «Así reaccionó tu jefe ante tu violación del protocolo». La foto muestra imágenes de una cámara de vigilancia. Cromwell da órdenes a los guardias. Walsh agita contratos. La siguiente toma es de Ryan, inconsciente, siendo llevado a la sala de operaciones. Tiempo de sello, ayuda denegada, luego autorización de emergencia. Otra imagen muestra un informe de investigación interna con el nombre de Coral, etiquetado como «destruir perspectivas profesionales». Con cada fotografía el aire se espesaba. Sora lo pensó.
La despidieron no por correr riesgos, sino para ocultar el golpe a la reputación de una clínica de élite, donde las facturas son más importantes que el llanto de un moribundo. Podría comprar el hospital y despedirlos, continuó Sterling, pero quiero justicia, no una venganza vacía. Necesito tu ayuda. ¿Ayuda? Ella levantó una ceja. Soy enfermera, no abogada. Te convertiste en testigo, intervino Hale. Tienes contacto directo con todos los acontecimientos, además de autoridad moral. Estamos planeando una investigación pública, pero sin su participación, el público no lo creerá. Las palabras autoridad moral sonaban como acariciar un ala rota. Coral sintió algo extraño. El mundo no le ofrecía una limosna, sino un megáfono. Si acepto, dijo lentamente, ¿qué pasará? Sterling levantó la mano. La puerta se abrió y entró una silla de ruedas. Ryan estaba sentado en ella, pálido pero vivo. Su pierna izquierda estaba enguantada, su rostro estaba demacrado, pero sus ojos brillaban con una luz pura. Señorita Jackson, dijo en voz baja, usted se ha convertido en una segunda madre para mí. No permitiré que te humillen por lo que hiciste por mí. Por favor, ayuda a mostrar la verdad. El corazón de Coral se hundió. Ella cayó sobre una rodilla. Lo único que puedo hacer es mantener viva a la gente. Si la verdad puede hacerle esto al sistema, estoy dentro. Sterling asintió lentamente. Nuestro plan es simple. Recolectaremos evidencia de las prácticas racistas de la clínica. Involucraremos a los medios de comunicación, recordó, a la comisión de licencias y a la fiscalía. Pero lo principal es dar voz a la víctima. Tu voz. Es peligroso, murmuró. Enviaré seguridad a tu casa, dijo Gordon. Y el transporte. Presionó un botón en el control remoto. Detrás de la fachada de cristal, muy por encima de la ciudad, el rotor de un helicóptero rugía como el gran grito de una gaviota de metal. Coral se estremeció. Allí estaba, la respuesta a la vergüenza de ayer. 2 helicópteros volarán a tu cuadra por la mañana, explicó Hale. Uno te llevará a ti y al abogado de relaciones públicas, el segundo, a seguridad y equipo. La gente pensará que me he vendido a las autoridades, susurró. Déjalos pensar, dijo Sterling con una sonrisa pesada pero amable. No se puede comprar la verdad. La verdad es tomada por asalto. Él le entregó un sobre. Se trata de una compensación temporal por el trabajo perdido. No puedo pagar una conciencia, pero puedo garantizar que su hipoteca no le quitará su casa antes de que ganemos. Coral no tocó el sobre. El dinero después. Y ahora, el plan, y se sentó a la mesa junto a Hale, hojeando fotografías, evidencias como cartas en una baraja de juicio futuro. Esa noche, Coral estaba sentada en la sala de su destartalada casa en la mesa que había sido convertida en cuartel general. La ventana estaba abierta, pero el fresco viento de mayo no apagaba el calor de la lámpara. Las sombras se fundían con los papeles. A la izquierda, el abogado de Victor Hale presentó documentos, informes clínicos internos enviados por un empleado anónimo. A la derecha estaba sentada una joven especialista en informática, Grace Miller, una expaciente de Coral. Ahora ella sostenía una computadora portátil conectada a una cámara oculta en un bolígrafo. Tenemos 7 días hasta la reunión del comité de licencias, recordó Hale. Es necesario demostrar una violación sistemática del derecho a la atención de urgencia. Tengo los contactos de 3 expacientes, dijo Coral. Sus facturas por negación de hospitalización son de 300,000 cada una. Grace asintió. Seguí el chat interno de los administradores. A estos pacientes los llaman sin fondo y línea roja. Descargué todo. Coral se mordió el labio. Las palabras son importantes. La gente lo entenderá cuando vea cinismo. Había un dictáfono sobre la mesa. El plan era que Coral regresara al hospital disfrazada de visitante, se pusiera unas gafas con una cámara oculta y hiciera preguntas en la recepción sobre su ingreso sin seguro. Grace configurará una transmisión en la nube segura para garantizar que se conserven las copias. Al mismo tiempo, Ryan, mientras se encuentra en la clínica privada Sterling, grabará un testimonio en video describiendo cómo fue rechazado. Todo se concretará en la rueda de prensa. La noche anterior a la operación, Coral no durmió.
Sobre la cama había una foto escolar de su hijo, 23 años, sonriente, soñando con ser médico. Murió de una infección cuando una clínica de seguros privada le pidió una carta de garantía de pago. Ella sostuvo su mano mientras su pulso bajó. Él susurró: «Mamá, diles la verdad. Ahora ha llegado el momento». Por la mañana llegaron 2 helicópteros. Las aspas rugieron sobre los tejados de la zona, levantando nubes de polvo y gritos de sorpresa de los niños. Los residentes corrieron a observar. Coral estaba de pie en el porche, con su cabello cayendo sobre sus mejillas. Se sentía como un personaje de una película ajena, pero la realidad olía a combustible de aviación y a esperanza. «¿Listo?», gritó Hale por encima del rugido. Le entregó el casco. «Siempre», respondió Coral. Ellos despegaron. Desde arriba, Detroit Gardens parecía una mancha de óxido sobre la tierra blindada. En la cabina había también un segundo helicóptero para seguridad y equipamiento. Grace informó en la radio: «El sistema está listo para grabar». Probando la línea encriptada. Coral miró hacia abajo y vio las estrechas calles que se perdían en la distancia. Ella pensó: si mi hijo viviera, sonreiría a todos los que levantaran la cabeza hoy. Aterrizamos en el tejado de un centro de negocios cerca del hospital. Grace probó las gafas de la cámara. Hay una batería de repuesto. Recuerda, voz tranquila, sin amenazas, solo preguntas. Coral se puso la chaqueta. Bajó la cabeza y caminó hacia la entrada principal. Justo en el mostrador, la administradora rubia esbozó una sonrisa. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Mi sobrino tiene una lesión grave y no tiene seguro». «¿Recibirá ayuda?», Coral añadió alarma a su voz. La administradora asintió hacia el cartel que decía: «La misericordia es nuestra misión», pero sus dedos golpeaban las teclas. La expresión de su rostro se secó. «Podemos ofrecer una consulta después de un depósito de $50,000. Y si no...». Coral se inclinó hacia adelante. «Entonces, la clínica municipal más cercana está a 20 millas de distancia». En la toma de auriculares, la joven voz de Grace susurró: «¡Comer!». «Escribe todo». Coral le dio las gracias y se dirigió a los ascensores. Durante el recorrido, fingió mirar las paredes. En realidad, estaba tomando retratos de pacientes en las alas VIP. Reconoció a uno de ellos, un hombre que una vez fue enviado a casa con un ataque cardíaco y regresó con abogados. Hale la encontró en la calle frotándose las palmas de las manos. «El material es mortal. Todo está listo para la instalación. El siguiente paso será interrogar al doctor». «Patrick», dijo. «Dudó, pero salvó al niño. Él es nuestro testigo clave». «Su esposa está en quimioterapia», señaló Hale. «Necesita una garantía de seguridad». «Lo haremos», dijo Coral con decisión. «Si es necesario, me haré garante». Ese día, por la tarde, habían recogido las declaraciones de 4 pacientes más. La palabra rechazo resonó en todos como un tambor de guerra. A medida que el sol se ponía, la sede comenzó a zumbar como una colmena. Coral sintió que el miedo disminuía. Una calma férrea antes de que la tormenta tome su lugar. La noche de gala de la Fundación Benéfica de la Cruz Blanca se celebró en el lujoso Hotel Ambassador. Los candelabros de cristal brillaban como constelaciones de dinero y los violinistas tocaban valses. En el escenario, un presentador vestido de smoking enumeró los nombres de los patrocinadores y la clínica St. David's brilló más grande que las demás en la pancarta. Cromwell y Wald posaron para las cámaras, confiados de que el mundo volvía a girar en su dirección. Coral entró a la zona VIP, acompañada de Hale y un guardaespaldas, vistiendo un sencillo vestido azul oscuro. No llevaba diamantes, pero tenía un fino brazalete transmisor en su muñeca. Grace estaba sentada en una camioneta cercana frente al monitor, con los dedos sobre el teclado y el corazón en la garganta. «La señal es estable», susurró en el auricular. Sobre las mesas hay champán, tartaletas, una fachada de nobleza, pero las sombras se movían debajo de él. El coral olía a perfume antiséptico y caro. Le enseñaron a respirar profundamente. Ella se acercó al círculo de invitados, entre los cuales el cirujano jefe Patrick se jactaba. Ahora llevaba una corbata de color sangre. «Doctor Patrick», dijo en voz baja. Se estremeció. «¿Coral?».
Me alegro de verte. Hoy ayudarás al mundo a ver la verdad. Su mirada se deslizó hacia el escenario donde se encontraba el micrófono. Su rostro se puso pálido, pero asintió. Para Ryan y para todos nosotros. La orquesta quedó en silencio y el presentador anunció el lote principal de la subasta. Un bisturí de oro en honor a los logros de la clínica. Cromwell se acercó al micrófono, cegando los flashes con la blancura de sus dientes. Nuestro lema es misericordia sin fronteras, afirmó. Y fue en ese momento cuando Grace presionó play. En la enorme pantalla detrás del escenario apareció el rostro de una administradora rubia. Deposite 50,000, de lo contrario a la clínica municipal. El público se quedó sin aliento. Luego apareció un video de Ryan acostado en una cama de hospital con la voz quebrada. Seguridad dijo: sin seguro estarás en la calle. Las imágenes fueron intercaladas con imágenes de CCTV en las que se puede ver a Cromwell regañando al personal por brindar asistencia ilegal. Una ola de conmoción recorrió la sala. Cromwell intentó silenciar el vídeo a gritos. Esto es una provocación, pero la voz de Ryan, tranquila, golpea más fuerte que el trueno. Me salvó una enfermera que despidieron. Las cámaras de televisión, ahora las reales, no las de internet, se giraron hacia Coral. La gente susurraba: «Es ella». El cirujano Patrick subió al escenario temblando. «Soy testigo». Ella dijo la verdad. Salvamos al paciente a pesar de las órdenes de la administración. El estallido de aplausos no es una ovación, sino un rugido de ira que despierta. Cromwell palideció y Walsh jadeó en busca de aire como un pez en tierra firme. En ese momento, Gordon Sterling entró en la habitación con el ministro de Salud del Estado. Su presencia era una sentencia silenciosa. Gordon levantó la mano. «Agradezco a cada médico que pone la vida por encima del papel», y anunció: «La Clínica San David perderá su derecho a las subvenciones gubernamentales hasta que se complete la investigación». El público rugió. Guardias con uniformes del Departamento de Justicia se acercaron a Walsh y Cromwell y les presentaron una orden judicial. Las delgadas manos de la administradora se crisparon cuando unos anillos fríos se cerraron sobre sus muñecas. Coral se quedó allí, sintiendo un fuego silencioso corriendo por sus venas. Ryan vio la transmisión desde la habitación del hospital. Ella sabía que él estaba sonriendo. Los ojos del doctor Patrick se humedecieron mientras arrancaba la insignia de la clínica de élite de su solapa y la arrojaba al suelo. Cuando se leyó la última orden, el anfitrión pidió a los invitados que mantuvieran la calma, de forma perdida. Pero en la sala ya bullía una música diferente, la perspectiva del cambio. «Trabajo hecho», susurró Hale, tocando el codo de Coral. «Solo el comienzo», respondió ella. «Ahora necesitamos construir, no solo destruir». A lo lejos, Grace suspiró en el micrófono. «Estoy transmitiendo una señal a los canales de noticias». Ya están entrevistando a los pacientes. Coral salió al balcón. El cielo nocturno brillaba con un rayo de luz de luna. En algún lugar debajo de la ciudad se respiraba, y ella oyó un sonido. No eran las ruedas de un Ford ni una sirena, sino el suave trabajo de un corazón que aún podía volver a la normalidad. Un periodista del Daily Chronicle levantó la mano. «Señora Jackson, ¿qué se siente al ser el héroe del día?» Coral tomó el micrófono con la voz temblorosa, pero mantuvo la pausa con firmeza. «No soy un héroe. Los héroes son mis colegas que eligen la vida todos los días, incluso cuando les dicen que cuenten dólares. Y pacientes que no se rinden cuando se cierran las puertas. Mi trabajo es abrir estas puertas para siempre». Los antiguos pacientes presentes entre el público aplaudieron. Un hombre gritó: «Salvaste a mi hija cuando el seguro todavía estaba en el correo». Sus palabras, como piedras, lanzaron una avalancha de recuerdos. Decenas de personas levantaron sus teléfonos, filmando ya no para las redes, sino para mostrar a sus familiares que la justicia avanza. El oficial de la comisión anunció: «La clínica deberá pagar indemnizaciones a las víctimas en el plazo de 1 mes. Para registrarse, por favor comunicarse con el mostrador a la salida». El salón se llenó de susurros de gratitud. A algunos les dieron un formulario para llenar, a otros les dieron agua porque las lágrimas les secaban la garganta. «Señora Jackson», se acercó un joven voluntario, «firme aquí. Confirma que ha entregado la evidencia».
firmó y notó cómo la tinta del papel temblaba, no por miedo, sino por el peso del cambio. De repente, la directora de la Fundación Cruz Blanca, la canosa Judith Monroe, se le acercó. Estoy cerrando mi asociación con St. David's. Estoy dispuesto a financiar su iniciativa. Fue una revolución silenciosa. El dinero siguió a la conciencia y no al revés. 2 semanas después de la gala, el antiguo edificio de St. David's abrió sus puertas como Clínica Jackson Sterling. La placa de bronce fue colocada en su lugar el mismo día en que la Comisión de Ética emitió una licencia temporal al nuevo consejo directivo. El área de recepción olía a pintura fresca y a café gratis, al igual que las consultas. Coral, luciendo un nuevo uniforme blanco con un parche verde que decía Coordinadora de Enfermería Jefe, dio el primer recorrido a los periodistas. Mostró una farmacia gratuita, una sala de apoyo familiar, un comedor donde ya no vendían comida a precio inflado. Había un retrato de Ryan colgado en la pared. Debajo hay un cartel. Cada vida vale la pena salvarla. Los pasillos estaban llenos de estudiantes de medicina, cuya matrícula era pagada por el programa Sterling Global a cambio de capacitación en la clínica comunitaria. El doctor Patrick se hizo cargo del departamento de emergencias. Se acercó a Coral a la hora del almuerzo. Nunca pensé que llegaría el día en que el médico jefe sería reemplazado por la voz de la calle. La voz de la conciencia, corrigió. Una familia se acercó a ella, una mujer mayor con su nieto que tiene asma. Ella sostenía el inhalador sonriendo entre lágrimas. Gracias por aceptarnos sin dinero, señora. Gracias por confiar en mí, respondió Coral. Por la noche, Gordon Sterling la invitó a su oficina. Fuera de la ventana, el sol poniente se hacía añicos al ser alcanzado por las fachadas de cristal. Me gustaría ofrecerle formalmente un puesto en el consejo directivo, dijo, y un fondo a nombre de su hijo para apoyar a los médicos jóvenes de zonas pobres. Su voz se quebró. Soñaba con curar a la gente. Ahora otros pueden hacerlo. Y una cosa más. Sterling le entregó las llaves. Lincoln te pertenece. Pero lo más importante es que ahora tu casa está totalmente pagada. Coral cerró los ojos, conteniendo las lágrimas, no por dinero, sino por el hecho de que la deuda de anteanoche saldó la deuda de una generación entera. Acepto, dijo ella, pero te prometo que las llaves de la clínica no se oxidarán. Haremos de este muro un escudo, no un trofeo. Sterling sonrió. Precisamente por eso funciona todo. La noticia corrió por el pasillo. El primer paciente del nuevo departamento sobrevivió a un grave infarto sin depósito. Los aplausos estallaron como chispas. Coral salió al porche de la clínica. Se podían oír voces desde abajo mientras la gente hacía fila para recibir una vacuna gratuita. Una tarde tranquila flotaba sobre la ciudad, sin el ruido de los helicópteros. Inhaló el aroma de los tilos y por primera vez en muchos años el aire no olía a desesperanza. Más tarde, esa misma noche, se celebró la primera reunión del Consejo de Administración. En una habitación sin lujos, en una mesa redonda de madera sencilla, estaban sentados los representantes del distrito, los jóvenes médicos, Gordon Sterling y Coral. En la agenda está el presupuesto anual y la distribución de subvenciones. Propongo abrir equipos móviles, dijo el médico local, Kevin Brooks. Nuestra zona es enorme y no cualquiera puede llegar hasta aquí. Estoy de acuerdo, asintió Coral. Cada equipo está equipado con un desfibrilador automático y un ecógrafo. El consejo lo aprobó por unanimidad. Luego se planteó la cuestión de un programa de prácticas para adolescentes. Coral señaló: necesitamos más que solo médicos. Necesitamos gerentes, ingenieros, voluntarios de la comunidad. La radio estaba reproduciendo una noticia sobre la reforma. La clínica Jackson Sterling establece un récord. 600 pacientes ingresados en el primer día, la mitad sin seguro. En los comentarios de los periódicos se la citó diciendo: la amabilidad tiene su recompensa con la vida. Al final de la reunión, el secretario anunció: votación por el lema de la clínica. En la gran hoja de papel había una frase sugerida por Ryan: la vida no es un lujo. El consejo lo aprobó por unanimidad.
se convirtió en el mantra de la ciudad, impreso en las paradas de autobús y en los cuadernos escolares. En otoño, cuando las hojas brillaban de color ámbar, el tribunal dictó sentencia. Ellen Cromwell y Amber Walsh fueron condenadas a 10 años de prisión, cada una por fraude y prácticas discriminatorias. Los periodistas se encontraban afuera del juzgado del condado, transmitiendo las palabras del jurado: ninguna bata blanca puede cubrir un corazón negro. Ese mismo día, Ryan, ya con muletas de rehabilitación, llegó al nuevo edificio de la clínica. Encontró a Coral en una oficina donde, en lugar de diplomas, colgaban en las paredes dibujos hechos por pacientes. «Señora Jackson», dijo, «voy a estudiar para ser médico, para continuar lo que empezaste». Ella se levantó y lo abrazó. Se oían risas en la distancia mientras los estudiantes enseñaban a un anciano cómo utilizar un inhalador. La vida continuó. Más tarde, por la noche, Coral fue al cementerio donde estaba enterrado su hijo. Tenía una pequeña linterna en sus manos. Ella lo colocó sobre la piedra fría y susurró: «Ganamos, cariño. Tu madre ya no está sola». El viento soplaba sobre el cementerio, trayendo consigo el olor de fábricas lejanas, pero el viento era suave, mecía las hojas como si intentara tocar una canción de cuna. Al regresar a casa, se detuvo en la valla. 2 niñas dibujaron un corazón con crayones y las palabras: «Gracias, enfermera Coral». Ella se sentó a su lado. «¿Puedes dibujarme también?», bromeó. «Ya estamos dibujando», respondió el mayor. «Aquí estás, con grandes alas». Ella sonrió. Ella realmente sintió alas, no detrás de su espalda, sino en su interior. Su swing no los elevó hacia el cielo, sino hacia personas que necesitaban una oportunidad. Un helicóptero ambulancia muy común y corriente estaba volando sobre nuestras cabezas. Hubo un tiempo en que el sonido de las espadas significaba humillación. Ahora es una señal de que la ayuda está llegando a los que la necesitan. Coral levantó la mano en señal de saludo a los pilotos y continuó haciendo lo que mejor sabía hacer: mantener vivos los corazones. Unas semanas más tarde, el Morning Ledger publicó una historia sobre el primer paciente rescatado de la nueva instalación. Una niña llamada Nia, cuyo corazón se había detenido en un autobús escolar. Su madre dio una entrevista en la entrada de la clínica. «Cuando entré, nadie me preguntó por el seguro ni por la factura. Simplemente salvaron a mi hija». Coral estaba parada cerca, quitándose la máscara para que Nia pudiera ver su sonrisa. Un año después de los acontecimientos, en el edificio del ayuntamiento se izó ceremoniosamente la bandera de una nueva festividad de la ciudad, el Día de la Igualdad de Acceso a los Medicamentos. El discurso del alcalde incluyó palabras de agradecimiento a la mujer cuya tenacidad mantuvo a los helicópteros sobrevolando las zonas residenciales hasta que se hizo justicia. En la noche de ese día festivo, Coral regresó a la clínica. Una proyección en la pared mostró imágenes de su despido, seguidas por imágenes de la apertura de una oficina de ayuda a las personas sin hogar. Grace, Hale, el doctor, Patrick y Ryan estaban junto a ella. Exhalaron el aire de la noche de una sola vez. «Lo logramos», dijo Ryan apoyándose en un bastón, aunque los médicos ya le habían autorizado a caminar sin él. «No», sonrió Coral. «Esta es solo la primera frontera. Mira la ciudad. Todavía hay miles de historias sin final feliz». Los fuegos artificiales iluminaron el cielo. Sus destellos coloridos se reflejaron en los ojos de Coral. En cada explosión escuchaba el pulso de su hijo, parejo y constante, como una promesa de que la vida era más fuerte que el miedo. Y en algún lugar a lo lejos se escuchó nuevamente el rugido de las hélices. Un helicóptero ambulancia volaba hacia el cielo oscuro, iluminando el camino con un reflector. Ahora bien, este sonido no asustaba, sino que prometía que la ayuda siempre encontraría su camino si había alguien dispuesto a mantener vivos los corazones.